Un placer saludarle desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y le acompaño durante la próxima hora en el análisis de lo que es noticia en América Latina y el mundo. Ya comenzamos con lo más importante, es noticia de la COVID-19, porque la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró que la COVID-19 ha terminado como emergencia sanitaria global. Sin embargo, eso no significa haya concluido como una amenaza para la salud mundial. La enfermedad cobró una vida cada 3 minutos la última semana. Y es noticia Cuba, en momentos en que el turismo internacional recupera los niveles prepandémicos. Los titulares de esta cartera del Grupo de los 77 Machina se reunieron en La Habana para impulsar la cooperación internacional en los sectores económicos, educación, ciencia, tecnología, innovación y cultura. Y es noticia también Turquía, en medio de las tensiones por el atentado contra el presidente Putin, autoridades de Ucrania y Rusia, con la mediación de Turquía y Naciones Unidas, descartaron este viernes en Estambul incluir ningún nuevo barco en el acuerdo para la exportación segura de cereal ucraniano por el Mar Negro. La iniciativa, sellada en julio, expira el próximo 18 de mayo, pero se adelantan negociaciones para extenderlo. Estos son los titulares y el análisis de inmediato. Es noticia la emergencia sanitaria global por la COVID-19, que llega a su fin 3 años después de haberse emitido el nivel de alerta más alto de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Y aunque la fase de emergencia ha terminado, el virus continúa siendo una amenaza sanitaria. La cifra oficial de muertes por la pandemia se estima en unos 7 millones de personas, pero según el propio director general de la OMS, es probable que la cifra real sea más cercana a los 200 millones de muertos. Ante la tendencia a la baja del impacto de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud decretó el fin de la emergencia sanitaria global por la COVID-19. Ayer el Comité de Emergencia se reunió por 15ª vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo. No obstante, Adhanom alertó que el virus no ha desaparecido por completo y en algunos países continúa mutando. Un informe de la OMS precisó que casi 2,8 millones de personas contrajeron la COVID-19 entre el 3 y el 20 de abril. Los mayores contagios se registraron en Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, India y Francia. Los decesos aún son elevados en Estados Unidos, Brasil, Rusia, Francia e Irán. La COVID-19 provocó no solo una crisis de salud con más de 765 millones de infecciones en todo el mundo, sino también una crisis económica a nivel global. En los 3 años transcurridos desde entonces, el coronavirus ha puesto nuestro mundo patas arriba. Se han notificado a la OMS casi 7 millones de muertes, pero sabemos que el número de víctimas es varias veces mayor, al menos 20 millones. La nueva estrategia de la Organización Mundial de la Salud para luchar contra el COVID-19 durante los próximos 2 años se propone ayudar a los países en la transición de una respuesta de emergencia a la prevención, control y gestión sostenida a largo plazo de la enfermedad ante la persistente desigualdad en el acceso a las vacunas, tratamientos y diagnósticos para el COVID-19 en algunos países. Y en efecto, aunque cifras oficiales estiman en 7 millones los muertos por la COVID-19, el director general de la OMS asegura que esta cifra podía estar
muy cercana a los 20 millones. Pero para el análisis de este tema conversamos con Gonzalo Basil, director del programa Salud Internacional de Flaxo, República Dominicana. Gracias por acompañarnos, Basil. El fin de la pandemia, 3 años después de el fin realmente, lo que decreta la OMS es el fin de la emergencia internacional por la COVID-19, pero no se debe bajar la guardia, el virus sigue ahí, el SARS-CoV-2 ha venido para quedarse. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué es lo que viene en esta etapa? ¿Cómo será esta fase de convivencia con el virus? Bien, buenas noches. En principio me parece importante volver a situar, ¿no?, esta crisis epidemiológica del SARS-CoV-2, que a nivel mundial, por lo menos en los datos que tenemos de defunciones, es decir, de muertes por habitantes, a nivel mundial el SARS-CoV-2 representó el 2% del total de todas las muertes acumuladas por todas las causas en el año 2020. En el cierre del 2021 significaron el 4% de las defunciones globales, es decir, ya teníamos acumulada unas 6 millones de muertes aproximadamente entre el 2020 y el 2021, y durante el 2022 se produjeron unas 900.000 muertes. Es decir, ese escenario epidemiológico era un escenario nuevo, sin antecedentes, con, digamos, graves acumulaciones anuales, ¿no?, que también ya teníamos de otras enfermedades respiratorias agudas. No hay que olvidar que se estimaba que 3 millones, digamos, de defunciones por neumonías al año se daban en estimaciones que teníamos hasta el 2019. Y me parece que eso también permite mostrar en su justa proporción esta pandemia global de SARS-CoV-2 como un problema de salud internacional, tanto para el norte y para el sur. Me preocupa, digamos, esas reflexiones que recién, digamos, considerabas de Tedros, de la OMS, digamos, haciendo una especie de estimación que sería muy bueno, no solo como requisito académico, sino también como información pública de calidad, como se nos pidió siempre durante esta pandemia de COVID, de por qué hace esas estimaciones de, en vez de 7 millones, que es lo que de alguna manera representan la mayoría de los informes, dashboard, sistemas de información de situación de seguimiento de este COVID-19, que se estiman en 6.9, casi 7 millones de muertes acumuladas en estos casi 3 años, y que ahora la OMS habla de 20 millones, ¿no? Habría que ver, sería muy importante que nos hablen un poco de ese gap, ¿no? Porque hay que entender también que el COVID no tuvo una distribución y una frecuencia de muertes igual en todos los territorios y continentes, por varias razones, por razones demográficas, por razones etarias, de grupos de edad, por razones de capacidades de los sistemas de salud, es decir, una serie de cuestiones que me parece que, nuevamente la OMS me parece que utilizando este tipo de información en un momento que está dando de alta a esa emergencia internacional considerada de interés internacional de salud pública, digamos, eso significa ¿qué cosa? Que uno pasa a este tipo de emergencias de salud pública a una dinámica más endémica, es decir, que el COVID-19 pasa a ser un problema más de las emergencias de salud pública o de los problemas de salud pública que tenemos en nuestros países, por ejemplo, en las etapas estacionales de enfermedades respiratorias en Latinoamérica y el Caribe. Obviamente que el COVID-19 y las variantes, subvariantes y linajes o sublinajes que hay hoy circulando en la región van a circular con el resto de enfermedades. González, pero ¿qué falta por resolver ahora? Es un virus que podría aún cambiar a variantes más letales y contagiosas, seguirá conservándose como observando la conducta, decía la OMS, que seguirá observando la conducta de este virus y el desarrollo del coronavirus. Nos seguiremos vacunando. ¿Qué viene ahora? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Claro, me parece que ahí hay dos cuestiones, ¿no? Es decir, por un lado hay todo un monitoreo epidemiológico que se va a continuar, como se continúa con todas las enfermedades respiratorias e infecciones respiratorias, donde de acuerdo a la frecuencia y aparición de casos, digamos en este caso del COVID-19 como enfermedad, pero el SARS-CoV-2 como virus, se van a seguir haciendo, digamos, análisis del tipo de virus en términos de los subtipos, los linajes, los sublinajes. Pareciera que por el momento, digamos, se mantiene, digamos, un subtipo de COVID-19 circulante con mucha menor, digamos, capacidad de letalidad,
y sí con mucha mayor capacidad de propagación, como eran otras infecciones respiratorias. Es decir, no se va a terminar con el monitoreo, se harán lo que se llama como monitoreos más reactivos, es decir, casi todos nuestros sistemas de salud pública tienen una especie de vigilancia o monitoreo de circulaciones virales, y esas circulaciones virales siempre se hacen análisis de laboratorio, por eso todas y todos en nuestros países de Latinoamérica y el Caribe tenemos laboratorios nacionales de salud pública que hacen este tipo de análisis. Sí, lo que yo pondría el foco, digamos, en este caso, es que obviamente en las etapas estacionales de enfermedades respiratorias, como es en el Sudamérica, sobre todo las etapas estacionales que llamamos de invierno. En Centroamérica y el Caribe es diferente esto, porque hay etapas estacionales tanto en la etapa de verano como en la etapa de diciembre, enero y febrero, por ser diferentes las etapas estacionales de circulación de enfermedades respiratorias. En esas etapas estacionales seguramente, digamos, la vacunación o la vacunación combinada, ¿no?, para influencias combinadas con vacunas de COVID, probablemente en grupos o poblaciones de riesgo, como adultos mayores de 65 años, como otras poblaciones de riesgo inmunodeprimidas y demás, quizás se mantenga esos esquemas de vacunación y de refuerzo, digamos, durante el año, porque ya sabemos que a pesar que acumulemos cuatro dosis combinadas de distintas vacunas, esas dosis de combinación a partir de la cuarta dosis pierden, digamos, su capacidad de efectividad, digamos, en pocos meses, ¿no?, de acuerdo a 5 o 6 meses en el mejor de los casos. Ahora, yo me preocuparía también por esta situación de discusión de levantar la alerta epidemiológica, lo que se está discutiendo hoy a nivel global, que es una especie de tratado pospandémico a nivel global que de alguna manera vuelve a reproducir más de lo mismo que ya se venía planteando a nivel de la OMS y otros organismos internacionales, de cómo pensar y actuar sobre estas emergencias de salud pública globales y crisis epidemiológicas. Ese tratado pospandémico nos va a traer más seguridad sanitaria global, es decir, unos lentes de más seguridad sanitaria sobre eventos de alguna manera y crisis epidemiológicas y eventos patogénicos, y decir, de nuevas circulaciones de patógenos, que de alguna manera el norte pone unas barreras, unas lógicas para vigilar estos eventos que dejen, para evitar qué cosa, que sean una amenaza de su seguridad nacional en el norte, y que de alguna manera nos hace readecuar o adaptar en el sur una serie de medidas para poder hacer esa vigilancia, para hacer ese monitoreo, incluso para tener nuevas barreras, ¿no? Barreras de acceso, no solo de movilidad humana, sino barreras de acceso en posibles brotes que pudiéramos tener a nivel global de otro tipo de variantes virales. Entonces me parece que hay que mirar ese tratado pospandémico, porque ahí se está jugando toda una cosmovisión y una geopolítica de cómo pensar las crisis epidemiológicas globales. Y en tercer lugar, me parece que en Latinoamérica y el Caribe nunca ha quedado más claro la necesidad de construir una estrategia de soberanía sanitaria regional. Es decir, si algo nos mostró esta crisis de SARS-CoV-2 es de alguna manera la dependencia que teníamos al complejo médico industrial y a todas las dinámicas en cuanto a acceso no solo a las vacunas, sino a insumos médicos, a tecnología sanitaria, a distintos suplidores y proveedores de distintas materiales, insumos médicos que necesitamos críticamente durante la fase de la epidemia, y que de alguna manera eso nos mostró una dependencia no solo de compradores periféricos, sino una dependencia en cuanto a los materiales. Y en segundo lugar, también nos demostró mucho la pandemia una descoordinación regional, ¿no? Es decir, si nos pusiéramos en situación 2020-2021, veríamos que, ¿no?, un grupo de países cerraba sus fronteras, tomaba medidas en contra de otros países latinoamericanos, es decir, toda una dinámica de descoordinación regional. Y creo que es provisorio y saludable, algo que ustedes trabajaron la semana pasada, en la creación de la Agencia de Medicamentos de la CELAC, de, digamos, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, porque va en línea a construir unas capacidades regionales, por ejemplo, en evaluación de tecnología sanitaria, en evaluación de medicamentos y en todo lo que tiene que ver con evaluación, por ejemplo, de vacunas, que nos ponga criterios comunes a nuestros institutos y agencias de evaluación sanitaria, para que no nos pase, ¿no?, que en un país aprobábamos una vacuna y en el otro la rechazábamos. Gonzalo, Me parece que eso va en línea
Sí. Gonzalo, Adelante. y en términos de lo que necesita conocer la ciudadanía, la persona de a pie, hoy los expertos daban diferentes versiones sobre este asunto que quiero que usted nos ayude a comprender. La emergencia concluye, pero esto significa que hemos llegado también al fin de la pandemia. Algunos expertos decían que sí, que había concluido la pandemia, otros decían que no, que solo era la emergencia. Siguen siendo altas las muertes por la COVID-19. ¿Cuál es su lectura? Bueno, digamos que la pandemia en sí, la OMS, lo que está haciendo es básicamente un poco más tardíamente, seguramente, quizás ya a finales del año pasado estaban las condiciones para, lo que está haciendo la OMS simplemente es levantar la máxima alerta, que es justamente pandemia global, la máxima alerta que tiene la Organización Mundial de la Salud de, digamos, una emergencia de salud pública de interés internacional. Es decir, la máxima alerta es pandemia global. Lo que está haciendo la OMS, porque efectivamente hay continentes, subcontinentes y regiones que la relevancia, la prevalencia, la incidencia del COVID ha sido baja durante toda la pandemia, pero hoy es aún más baja, ¿no? Si uno mira las defunciones, aunque podemos tener saltos en algunos países, sobre todo en el hemisferio norte, que están terminando de salir de sus etapas estacionales de enfermedades respiratorias, pudiéramos ver algunos saltos, pero en el contexto de enfermedades respiratorias en general, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que está haciendo la OMS es un poco tardíamente, pudiéramos decir unos meses después o varios meses después, levantar una pandemia que ya había terminado a finales del 2020-22 en términos de, ¿por qué?, de afectación de todo el continente, todos los continentes globalmente en el mundo, con una incidencia y una prevalencia de defunciones y de casos muy significativa en el primer año y medio, ¿no? Esa es una cuestión, digamos. Ahora, eso no quiere decir que la enfermedad, digamos, es decir, de la enfermedad del COVID-19 se acabe, ni que tampoco quiere decir que podemos seguir cuidándonos, sobre todo en los grupos, como dije, de poblaciones de riesgo, pero sobre todo, además, eso no quiere decir que nuestros ministerios y estrategias de salud pública dejen de monitorear los virus, la prevalencia de virus respiratorios durante etapas invernales o etapas estacionales de enfermedades respiratorias. No quiere decir que tengamos que seguir haciendo refuerzos de vacunación en determinadas poblaciones y grupos poblacionales en periodos determinados. No quiere decir que, digamos, también tenemos otros problemas de enfermedades, infecciones respiratorias agudas en determinados momentos del año en determinadas poblaciones. En los chicos, por ejemplo, hay otro tipo de enfermedades respiratorias que también son muy letales, como las neumonías y demás. Entonces, me parece que eso, digamos, una cosa es el levantamiento de esta medida y una clasificación que tiene la OMS, y otra cosa es lo que tienen que seguir haciendo nuestras estrategias de salud pública situadas en el sur y en nuestros países y territorios. Gonzalo, ¿y qué cambios estructurales o transformaciones habría que hacer a raíz de las lecciones que deja esta pandemia, que fue mucho más allá de una emergencia sanitaria? Expresó desigualdades, expresó situaciones que existen en el mundo y que afectó mucho más a los más desfavorecidos, a los que tienen peores condiciones. Yo diría, bueno, deja varias lecciones o procesos o nudos críticos, ¿no? El primer nudo crítico, muy rápido, que me fui refiriendo durante la primera parte de lo que fuimos charlando, es este nudo crítico de una geopolítica, de alguna manera de una proyección espacial de relaciones de poder en el campo de la salud que nunca quedó más claro, ¿no? Es decir, probablemente, si este SARS-CoV-2 no hubiera comenzado con unas epidemias tan agresivas en grupos poblacionales en el norte global, ¿no? Tanto en Europa como en los Estados Unidos, posiblemente esta pandemia no hubiera tenido la atención que no han tenido otras epidemias y crisis epidemiológicas importantes, ¿no? No como pandemia, pero sí como crisis. Entonces me parece que un primer nudo crítico o aprendizaje es, digamos, mirar un poco más esa geopolítica que de alguna manera en el sur nos pone muy dependientes, nos pone en un esquema a veces de copiar y pegar o de repetir las medidas que se toman en el norte, en el sur, que a veces son inefectivas e ineficaces. En segundo lugar, creo que para Latinoamérica y el Caribe, digamos, me referí muy rápidamente antes
hay todo un desafío de construir soberanía sanitaria regional. ¿Qué quiere decir esto? Construir estrategias, es decir, de política pública a nivel regional en Latinoamérica y el Caribe, no por separado y por pedacitos, sino de alguna manera que nuestros estados, naciones y sociedades vayan construyendo estrategias comunes para tomar nuestras propias decisiones, para construir nuestras propias políticas, para tener la capacidad no solamente de producción de ciencia y tecnología situada en el sur o en la región latinoamericana y caribeña, sino también tener cierta autonomía y soberanía sanitaria a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, en la producción de vacunas, por ejemplo, en la evaluación y la producción de medicamentos esenciales para Latinoamérica, de acuerdo a nuestros perfiles epidemiológicos y sociodemográficos, a nuestras necesidades sanitarias, por ejemplo, para construir estrategias sobre los bienes públicos como son los sistemas de salud, ¿no? Porque ahí voy al tercer punto. Hay una necesidad de refundar o reconstruir nuestros sistemas de salud pública, es decir, nuestros sistemas, digamos, la necesidad de construir o refundar sistemas universales e interculturales, seguramente, de salud pública en este siglo XXI en Latinoamérica. Si algo nos demostró también la pandemia a nivel de Latinoamérica y el Caribe, con sus epidemias particulares en cada territorio, es que las reformas a los sistemas sanitarios, las reformas que trajo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y que privatizaron, generaron toda una dinámica de mercados de coberturas financieras de seguros y fragmentando nuestro derecho a la salud por seguros de salud, esas reformas neoliberales, que llamamos neoliberales, los sistemas de salud, realmente se demostraron ¿qué cosa? Demostraron que nuestros sistemas sanitarios o sistemas de salud pública estaban fragilizados, estaban precarizados, que cualquier sobredemanda de una crisis epidemiológica produce colapso y produce falta de capacidad de respuesta, que además tenemos en empleo precario a muchos trabajadores y trabajadoras de la salud pública y profesionales de la salud pública, que además hemos perdido progresivamente todas las capacidades en estrategias de prevención y promoción de la salud en los territorios, en los barrios, en las comunidades, afuera de los hospitales y los centros de salud. Solo pensamos salud pública y sistema de salud como una especie de hospitalocentrismo, de enfermología pública, de atender enfermedades en hospitales, y la salud se produce en los territorios, en los barrios, en las comunidades, en las formas como uno vive y trabaja, se enferma y se muere. Bueno, creo que ahí también nos deja todo un desafío de refundar los sistemas de salud en Latinoamérica y el Caribe. Y por último, también diría algo más global, es tener una forma de mirar en el sur toda, de alguna manera, la aceleración del capitalismo global. Es decir, hoy estamos en una fase del capitalismo líquido, financiero, acelerado, extractivo, que cada vez, digamos, utiliza la naturaleza para extraer recursos, ¿no?, como bienes de mercancía, y en esa aceleración global cada vez se están produciendo estos saltos zoonóticos, esos saltos epidemiológicos de nuevos patógenos, que después la OMS o el tratado postpandémico que se discute hoy actualmente nos dice que tenemos que crear un gran sistema para vigilar estos patógenos, pero no nos dicen nada de por qué hay que cambiar ese metabolismo entre la sociedad y la naturaleza, ese metabolismo de destrucción acelerada de la naturaleza que está generando recurrentemente crisis epidemiológicas globales, regionales, subnacionales o locales, que cada vez son en realidad el principal problema de nuevas emergencias de salud pública y de nuevos saltos patogénicos en el futuro. Gracias, Gonzalo, por sus reflexiones para Telesur. Un abrazo, hasta luego, buenas noches. Las gracias reiteradas a Gonzalo Basile por estas reflexiones en un tema que esta emergencia sanitaria no solo afectó la salud, sino que afectó prácticamente todas las esferas de la sociedad, particularmente el turismo. Momento de una pausa, pero en instantes regresamos porque es Noticia Cuba. Precisamente allí, al frente de la presidencia pro tempore del grupo de los 77 más China, la isla lidera una reunión de ministros de turismo de este mecanismo intergubernamental para analizar el tema del turismo en el mundo.
Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. La década de los 60 dividió los países industrializados de los no industrializados. Bolivia inició su largo camino hacia la industrialización con decisiones estratégicas. En menos de 2 años de gobierno, garantizamos los recursos y estamos construyendo 43 plantas industriales. Para consolidar la industrialización en Bolivia, había que tener en nuestras manos un componente básico: la química básica, la industria de las industrias. Es la transformación de nuestros recursos naturales en fuentes de energía e insumos. Para fertilizar nuestros campos, necesitamos ácido sulfúrico. Para la industria del vidrio y del cemento, necesitamos carbonato de sodio. Insumos que hasta ahora importábamos de otros países, pero que podemos obtener de nuestro propio suelo. Porque nosotros somos el gobierno de la industrialización de nuestro país. Y es noticia Cuba cuando el turismo internacional experimenta resultados más fuertes de los esperados en 2022 por la demanda acumulada y el levantamiento y flexibilización de las restricciones de viaje. Se dan cita en La Habana los ministros de turismo del Grupo de los 77 más China, el grupo concertado más grande y diverso del mundo. Allí se reúnen este grupo con sus integrantes que representan 2/3 de los miembros del sistema de las Naciones Unidas y el 80% de la población mundial. Cuba es por estos días capital global del turismo. Allí se reunieron los ministros del área del Grupo 77 más China. El encuentro debatió la crisis mundial del sector y sus desafíos. El turismo sostenible es una actividad multisectorial que puede contribuir sustancialmente a las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. Su aporte es fundamental en el fomento del crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la creación de empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Los titulares del turismo de 134 países del mundo reflexionaron además sobre los impactos de la COVID-19, la crisis alimentaria, climática, aumento de la brecha digital y sobre cómo las medidas coercitivas unilaterales repercuten directamente en el desarrollo de las naciones, agudizan las desigualdades sociales y agravan la crisis global del sector turismo. Las naciones participantes de la concertación Sur-Sur acordaron fortalecer las políticas de solución integral y apoyo económico para que las actividades en torno al turismo se beneficien y así contribuir estratégicamente al desarrollo sustentable, conservar la biodiversidad, rescate de los patrimonios naturales y culturales, combatir la desigualdad y afianzar la inclusión social son el objetivo de esta cooperación internacional. Para conocer más acerca de lo que han discutido los titulares de turismo del Grupo de los 77 más China, hacemos contacto a esta hora con Lisandra Andrés, nuestra corresponsal en La Habana.
Sí, hola, ¿qué tal? Un gusto también saludarte desde La Habana, así es. Hoy esta capital fue sede de la reunión de ministros y ministras de turismo del grupo de los 77 Machina, un evento que, según aseguraron sus participantes, sirvió como espacio para el intercambio en el marco de la cooperación y también en función de establecer prioridades para potenciar el sector turístico en todas sus dimensiones de desarrollo económico, social, cultural y medioambiental, y donde estuvo presente el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en el cierre de este evento. También precisar que esta cita tuvo lugar a pocas horas de que concluya la edición 41 de la Feria Internacional de Turismo de Cuba, que en esta ocasión estuvo dedicada a la interrelación entre la cultura, el patrimonio y el turismo, y donde se dieron cita en esta ciudad más de 40 representantes de más de 40 países, una amplia participación de turoperadores, de representantes de aerolíneas, agentes de viajes, y donde se anunció que precisamente durante esta semana Cuba alcanzó la cifra de 1 millón de visitantes foráneos en lo que va de este 2023, y aunque es una cifra discreta comparada con iguales periodos de años anteriores, sobre todo previos a la pandemia de COVID-19, sí ya va hablando de la paulatina recuperación de este sector, que es vital, uno de los principales impulsores de la economía nacional. Durante esta reunión de ministros y ministras del grupo de los 77 Machina, Manuel Marrero, el primer ministro de la República de Cuba, dijo que el principal atributo que tiene el turismo cubano es principalmente su pueblo, su hospitalidad y la seguridad que tiene Cuba como destino turístico, y explicó que de cara a futuro, en estos momentos en el país se está conformando una ley de turismo que forma parte de las 40 leyes que están planificadas a desarrollarse y aprobarse hasta el año 2027. Los participantes en esta cita, Rolando, también coincidieron en que el turismo es una actividad multisectorial que puede contribuir a las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. Puede contribuir a la reducción de la pobreza, al crecimiento económico y a la generación de empleo. En este encuentro de países del sur, pues posibilitó además intercambiar sobre los desafíos actuales en materia de turismo, sus vínculos con la preservación del patrimonio, el desarrollo sostenible y sobre todo con vistas al cambio climático que tantos peligros representa para los países principalmente de esta región. La COVID-19 afectó particularmente la actividad turística, mostró que impacta de manera directa en el desarrollo de las naciones en un contexto también de aplicación de medidas coercitivas unilaterales y de profundización de desigualdades sociales y económicas, donde, como te decía, el cambio climático, el aumento de la brecha digital también son factores que están interrelacionados y que están influyendo de alguna manera en el desarrollo de este sector. Por eso, uno de los acuerdos que hicieron los ministros del sector del turismo de los 77 Machina fue unirse para encontrar soluciones integrales y colaborar internacionalmente, que de forma tal que se contribuya a fortalecer las políticas y el apoyo financiero para asegurar los medios de subsistencia, y además que permita también reducir la pobreza, reducir las desigualdades y a la vez salvaguardar los beneficios del turismo con vistas a desarrollar las estrategias nacionales en estos países que conforman el grupo. El objetivo de trabajo, dijeron todos, de cara al futuro, debe ser continuar la promoción de un modelo de turismo que piense más en el desarrollo sostenible. Las gracias, Lisandra, por esta actualización, pero nos mantenemos en La Habana para el análisis, conversando entonces con Ramón Pomés Hernández, jefe del programa de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio del Turismo de Cuba. Buenas noches, Ramón. Cuba, al frente del grupo de los 77 Machina, impulsa la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo sostenible en un ambiente, en un contexto de el mundo saliendo de la pandemia, en un contexto de conflictos bélicos, de medidas coercitivas sobre algunos de los 134 países que conforman este grupo multilateral. Pero ¿cómo alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible en el sector del turismo? Bueno, muy buenas noches otra vez. Indiscutiblemente esta reunión que acabamos de concluir en La Habana en el día de hoy trazó un grupo de directrices que yo considero que son vitales para efectivamente
retomar, no solamente recuperar los niveles de los flujos turísticos del año 2019, sino avanzar mucho más en vías de que ese desarrollo del turismo, sobre todo para nuestras naciones, se convierta en un motor que impulse prácticamente todos los sectores de la economía. En este año 2023, según los pronósticos que ha elaborado la Organización Mundial del Turismo, debemos alcanzar aproximadamente entre un 85 y un 90% de los flujos turísticos del año 2019. Pero esa recuperación no es simétrica, es asimétrica por regiones, es asimétrica por países dentro de las regiones e incluso por destinos dentro de muchos países. Los retos que nosotros tenemos es que rápidamente, con mucho esfuerzo, con mucha promoción, con calidad, lograr que nosotros ese flujo o esos flujos turísticos hacia nuestros países logremos recuperar y avanzar en aras de que efectivamente el turismo, como se señaló en el día de hoy, sea la locomotora de la economía de muchos de nuestros países. Para ello, como es lógico, hay que hacer enormes esfuerzos en prácticamente todas las direcciones. En la dirección de la transportación aérea, marítima y terrestre, llegar a un nuevo turismo, al turismo digital, al turismo en el cual evidentemente alcancemos, por ejemplo, la denominación en muchos de nuestros países de destinos turísticos inteligentes y que también nosotros logremos tener zonas de turismo sostenible que sean un ejemplo de no solamente de conservación, sino de preservación y recuperación de nuestros ecosistemas. Los retos están muy claros y evidentemente la unión entre nuestros países puede ser muy importante para alcanzar esos resultados que tanto necesitan nuestras economías. Pero concretamente, ¿qué pasos se pueden dar para enfrentar estos temas de desarrollo sostenible a través del turismo cuando el flujo de capitales y determinados mercados turísticos están dominados por grandes compañías? Hay medidas coercitivas, por ejemplo, la instrumentación del sistema de pagos MIR, que está en alrededor ya de 12 países como una alternativa para la desdolarización también del turismo, pero esto también ha sido atacado. Por ejemplo, Turquía ha tenido varios bancos de Turquía de salirse nuevamente de este sistema de pago. ¿Cómo hacer? ¿Cómo enfrentar este problema? Bueno, pienso que una de las acciones más importantes que podemos hacer entre nosotros es, como se planteó también en el día de hoy, es la unión. El que nosotros seamos capaces de unirnos en los foros internacionales donde nosotros participamos, denunciar esas medidas coercitivas que en forma desmedida se han aplicado en este último periodo, acrecentado, sobre todo en el caso del ejemplo de los más de 60 años que tenemos del bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba, las innumerables medidas que se han tomado por parte de Estados Unidos con la República Bolivariana de Venezuela. Eso conlleva que, primero, tenemos que unirnos más, tenemos que ser capaces de denunciar en todos los foros que esas medidas no se corresponden con un mundo en el cual después de esta pandemia urge que nosotros retomemos el camino del crecimiento económico, recuperemos parte de lo que habíamos avanzado y avanzar más en los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros tenemos también que incrementar los flujos entre nuestros países, es decir, tenemos que lograr también que haya un turismo entre nuestros países que facilite, que posibilite que efectivamente los resultados turísticos de nosotros, de nuestros países, se vean incrementados. Y además de eso, como es lógico, eso tenemos que hacerlo sobre la base de unos conjuntos de principios como son, les repito, eliminar o tratar de disminuir la brecha digital, hacer el turismo cada día más accesible, hacer el turismo cada día más sustentable y sostenible,
que nosotros seamos capaces de tener políticas públicas en unión entre el sector público y el sector privado, nosotros seamos capaces de ofrecer productos turísticos que sean lo suficientemente atractivos para nuestros visitantes. Nuestros países tienen enormes recursos naturales, recursos patrimoniales, recursos históricos, y esos recursos tenemos que ser capaces de ponerlo en valor para que sean de alto disfrute por parte de los flujos turísticos hacia nuestros países. Usted hablaba de las estimaciones internacionales en torno a la recuperación del turismo con respecto a 2019, y hoy precisamente en esta conferencia se daba a conocer cómo Cuba llegaba a 1 millón de turistas, pero en qué medida Cuba podrá remontar estas cifras y volver a la cantidad de visitantes que antes de 2019 ya estaban llegando a Cuba. Bueno, las metas que nos hemos planteado, nosotros, como se señaló por parte de la dirección del Ministerio de Turismo, no hemos renunciado ni vamos a renunciar a alcanzar las metas que nos trazamos de una cifra superior a los 3 millones de turistas este año. Nosotros tenemos, como es lógico, que continuar con nuestras acciones de promoción, de marketing, de elevando nuestra calidad, elevando un conjunto de acciones para tratar de que efectivamente el turismo cubano logre la más rápida recuperación para alcanzar no solamente los resultados del 2019, sino irnos muy por encima, para lo cual tenemos alianza. A la Feria de Turismo vinieron más de 50 líneas aéreas extranjeras, vinieron los principales turoperadores de la mayoría de los países emisores hacia Cuba, las cadenas hoteleras que trabajan con nosotros en los diferentes polos turísticos, vinieron también la prensa especializada que pudo comprobar cómo nuestro país continúa desarrollando un turismo de paz, salud y seguridad, como señaló el comandante en jefe en la inauguración del Hotel Pesquero en Holguín, y estamos seguros de que con la acción mancomunada de todos los factores que intervenimos en el turismo cubano, nosotros seremos capaces de lograr ese proceso de recuperación en el menor tiempo posible, teniendo en consideración, como es lógico, que las acciones del gobierno de los Estados Unidos pues siguen entorpeciendo muchas de las acciones que nosotros obtenemos o desarrollamos para la recuperación del turismo. Y sin duda todos esos valores del turismo en Cuba se están mostrando también durante estos días en la Feria Internacional del Turismo 2023, dedicada a América Latina y el Caribe, y en el que Cuba muestra su producto turístico. Gracias, Ramón, por su tiempo, por sus reflexiones para Telesur. Gracias a ustedes por la entrevista, y contamos de que efectivamente Telesur también sea un mecanismo, una vía para promocionar nuestros productos y recursos turísticos de los países que nos unen. Las gracias reiteradas a Ramón Pomés, jefe del programa de Ciencia, Desarrollo y Tecnología del Ministerio de Turismo de Cuba. Momento de hacer una nueva pausa, pero en minutos regresamos porque es noticia también Turquille. En Estambul, el Centro de Coordinación Conjunta entre funcionarios de Ucrania, Rusia y Turquía, con la ayuda de Naciones Unidas, continúa las inspecciones diarias de los buques ya autorizados por el acuerdo para el tránsito de granos por el Mar Negro, pero se acordó hoy no autorizar ningún nuevo buque. Las partes negocian la prórroga del acuerdo más allá del 18 de mayo. El análisis al regreso. Disfruta desde cada rincón de América Latina y también en Europa ahora nuestra señal HD tanto en inglés como en español. Órale, gracias a los satélites IS-34 e IS-14 podrás ver nuestro contenido cultural en mejor calidad de imagen. ¿Qué esperas? No te quedes fuera y contacta a tu operadora de cable para seguir disfrutando con nosotros, porque Telesur siempre da más.
Sintoniza Telesur. Ramiro Angulo desde el Perú. Porque Telesur siempre da más. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quillé. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación, Farabundo llegó. Una invitación al encuentro con el destacado periodista Luis Hernández Navarro, en un espacio para analizar los diferentes hechos que engloban los sucesos políticos de la región. Cruce de palabras. Martes, solo por Telesur. Disfruta desde cada rincón de América Latina y también en Europa, ahora nuestra señal HD tanto en inglés como en español. Órale, gracias a los satélites IS-34 e IS-14 podrás ver nuestro contenido cultural en mejor calidad de imagen. ¿Qué esperas? No te quedes fuera y contacta a tu operadora de cable para seguir disfrutando con nosotros, porque Telesur siempre da más. Es noticia a Turquía a la iniciativa para la exportación por el Mar Negro de cereales de Ucrania. Uno de los mayores productores mundiales de distintos tipos de granos tiene fecha de caducidad el próximo 18 de mayo, pero en Estambul, con el auspicio de Naciones Unidas, se adelanta la negociación para una nueva prórroga de este acuerdo. Ucrania, Rusia, Turquía y Naciones Unidas no logran ponerse de acuerdo sobre permitir nuevos buques para las exportaciones de granos de Ucrania por el Mar Negro, según medios que citan al portavoz adjunto de las Naciones Unidas, Farhan Haq. Moscú amenaza con abandonar el acuerdo alcanzado en 2022 y prorrogado 2 veces si no se cumplen los compromisos acordados. Entre las demandas está el libre acceso a los puertos, y Rusia denuncia que sus exportaciones de grano y fertilizantes presentan obstáculos. Además, en medio de las negociaciones en Ankara, se produjeron varios impases entre las delegaciones de Moscú y Kiev. De acuerdo al portavoz de la ONU, continúan las inspecciones diarias de los buques ya autorizados. Sucede a la par de las preocupaciones de las autoridades rusas tras el ataque con drones al Kremlin.
El presidente Vladimir Putin abordó este viernes con su Consejo de Seguridad los preparativos del tradicional desfile militar por el Día de la Victoria en la Plaza Roja el próximo 9 de mayo. Estos son los titulares de la jornada. Aquí en Telesur los analizamos, los debatimos, los profundizamos. La próxima semana le invito a acompañarme en el análisis de lo que es noticia en América Latina y el mundo.